la verdad, te soy franco, no sé cómo va a terminar esto, porque a diferencia de antes, que vos sabías que en algún momento explotaba el dólar y Claro. caía el gobierno, o caía el Ministerio de Economía y algo pasaba. Como eso no creo que pase, mientras se mantenga que no hay inflación, si no hay pesos para comprar dólares. Vos para que te lleven el dólar muy alto, tenés que generar los pesos. En realidad es el propio gobierno el que genera su muerte, cuando emite muchos pesos y hace que el dólar se vaya al diablo. Entonces, ahora en realidad lo tendrías y por el lado probablemente social. Nosotros hoy tenemos la moneda mucho más fuerte que China. Y en los últimos 20 años nosotros al lado de China ellos son un Fórmula 1 y nosotros somos un auto viejo. Sin embargo, nuestra moneda se fortaleció. Entonces, eso es por un excesivo, en mi opinión, son opiniones, excesivo énfasis en bajar la inflación, no importa lo que pase con el resto de los sectores de la economía. Entonces, para mí está muy bien bajar la inflación, pero bajar la moneda, el dólar, te va a matar sectores que no son improductivos. Habrá sectores que sí, que vivían en una economía cerrada, no competitiva. Estamos todos de acuerdo que tenemos que competir, pero con reglas más o menos parejas. ¿Y qué sectores vos decís que este dólar va a matar a sectores que son competitivos, no que se aprovechan de una circunstancia? Y bueno, en general yo te diría que una buena parte de la industria, vos hoy tenés una inflación 2%, 2,1% el mes Sí. pasado, 3% antes, Más alta en alimentos, ¿no? mensual de ese orden, entre 2 y 3% vamos a decir. El dólar no sube. Claro. Entonces, vos tenés como industrial de cualquier sector un aumento de tus costos en dólares de 2 a 3% mensual. A mí decime cómo haces para competir contra una industria que está en el mismo sector que vos en un mundo donde la inflación es 2 o 3% anual. O sea, vos te suben los costos de esa forma. O sea, no es un tema de que vos seas o no eficiente, es un tema de que te estás compitiendo en forma desleal, digamos. Sí, sí. A mí me llamó la atención que los últimos datos del INDEC marcan que la industria alimenticia está para abajo, o sea, la producción de alimentos está para abajo y es el sector tal vez más competitivo de la economía. Me llamó la atención en los últimos meses, vino pasando eso. Tiene que ver con esto, con que en el sector de los alimentos también, que en este caso, además de caída en el consumo, tenés competencia de productos importados o no. Tanto como eso no, ahí tenés más un problema de demanda, De consumo. lo que decíamos al principio, sí, Ah, no hay tanta importación, pero como, digamos, vos estás viendo alguna inversión, por ejemplo, en Argentina, en sectores que no vayan a exportar el producto, fábricas que se construyan para producir cosas para el mercado interno, yo no veo ninguna. Lo que hay es gente que viene, se queda con recursos naturales, campo, petróleo, energía, agro, minería, para exportar. Por eso en dólares está previsto que en el año 2030 o 2031, en vez de 100.000 millones de dólares de exportaciones por año, pases a tener 200.000 millones de dólares. Pero eso es la economía que vende al mundo, pero fábricas para vender en Argentina, yo no veo un boom de inversiones, porque no es atractivo vender en Argentina, tenés claro. costos en dólares altos, hacer la fábrica es caro en dólares, operarla es caro, porque los costos son altos, te suben todos los meses en dólares y el mercado está pinchado. Entonces, ¿quién te va a poner una fábrica? ¿No será ese yo lo voy a rotular así, vos vas a entender, vos ponés el nombre que vos quieras, el modelo Milei, este modelo no será eso, digamos que justamente, recién Daza decía, avalancha de dólares, entran muchos dólares, y bueno, exportaciones récord, pero, y nada, el consumo es este que tenemos ahora, donde vos decís, che, pará, no sé, Bueno, ahora vamos a hablar de tu empresa en particular. no sé el modelo, digamos, cuál es, parecería que es bastante sesgado hacia ese que vos decís, Claudio, pero la realidad es que para mí un país en donde solamente, vamos a poner, y te lo digo
porque me he fijado, Canadá, Australia, países parecidos a Argentina, inclusive en su momento estaban a nivel Producto Bruto per cápita, países que estaban similares hace un siglo, Sí, sí. Y que también fuertes en recursos naturales, con bastante exportación. Si vos mirás cuánta gente emplean en minería y en gas y petróleo, y son países de entre 30 y 40 millones de habitantes, Canadá y Australia, ninguno te pasa de 1 millón de personas, incluyendo empleados indirectos. Entonces, un país como somos nosotros, de 45 millones de habitantes, con un modelo orientado solamente a la exportación de recursos naturales, minería, campo, etcétera, y hay lugar para como máximo 1 millón, 2 millones. Perdón, de Ignacio, personas. Y entonces, ¿Qué hacemos con el resto? Y bueno, y te pregunto, Bueno, ¿qué haces? bueno, pero yo no soy el presidente. No, ya sé, pero está bien, no sos el presidente, pero tal vez el presidente es muy joven y no Puede ser. Por eso te pregunto a vos, con tu experiencia de empresario, digamos. Yo creo que habría, para mí, pero de vuelta, porque si no después, ahí vos en la entrada tenés una Mafalda sentada que le preguntan, ¿y usted hace algún deporte de riesgo? Y ella contesta, sí, a veces doy mi opinión. Voy a dar mi opinión. O sea, yo creo que están equivocados en ese sentido. O sea, yo creo que pero yo no creo que haya que salir a devaluar el gobierno dirigistamente. Para mí está muy bien que nos hagan competir, pero más o menos buscarle la vuelta. Por ejemplo, hoy si vos tenés una empresa que ganó mucha plata del 2025 para atrás, no podés girarle los dólares a tu accionista. Una, por ejemplo, multinacional. Está prohibido. Vos podés girar del 2026 en adelante. Sí. Para atrás no. Entonces, resulta que el peso argentino todavía tiene una serie de regulaciones que lo debilitan, pero el empresario argentino está enfrentado con una moneda que no es la que él usa para vender ni para sus costos, que se deprecia en dólares contra el dólar 2 o 3% por mes, le aumentan sus costos, claro. Los precios de importación bajarían probablemente con un esquema abierto, pero todos sus costos siguen reflejando la vieja economía. O sea, yo el convenio colectivo, nosotros tenemos, Comercial del Plata, sí. Tenemos un convenio colectivo que es de la Federación Ceramista, FOCRA, parecido a UOCRA, FOCRA. Bueno, no lo chiqué ahora, pero en su momento eran más altos que los sueldos en Italia y en España, que son los líderes en ese segmento, y ni hablar que los sueldos en Brasil. Entonces, está bien, la economía era cerrada, vos vendías acá, pero vos hoy tenés los mismos sueldos que en aquella época, en dólares, o más altos, porque el dólar está muy barato, y tenés que competir en una economía abierta contra grandes productores. Pero si los sueldos son así de costosos, así de altos, ¿dólares? ¿Por qué el consumo no tira? Claro, si esos sueldos deberían poder comprar mucha harina, digo, bueno, para vincularte un negocio con el otro. Está muy bien la pregunta, no. Yo, y puedo autocitarme, que no está bien, pero hay una nota de tapa del suplemento económico de La Nación, de la época de Macri, fines del 2017, principio de 2018, que está titulada, es un reportaje que me hacen a mí, y la nota está titulada Cuando el carrito del supermercado está caro en dólares, la economía no funciona. O sea, lo que pasa en estas situaciones es que vos tenés también caro el carrito del supermercado en dólares. No es que el tipo en dólares vive como un rey. O sea, el tipo en dólares es muy costoso para la compañía, pero el costo de vida en dólares también es alto. Entonces no es que puede consumir todo lo que él quisiera.
O sea, es malo para la economía, porque en definitiva vos tener un costo de vida en dólares y sueldos en dólares muy altos, ¿qué es lo que hace? Que no venga nadie a invertir en Argentina en proyectos que sean para el mercado interno. Solo vienen los que se lleva algún recurso natural, alguna cosa de las que el mundo busca. ¿Pero por qué? Porque Argentina, para poner una fábrica y operarla en dólares, es carísima. ¿Y cómo sería ese círculo virtuoso que estás, digamos, que se desprende de lo que venís diciendo? Necesitas un dólar más alto, eso se obtendría por la liberación de lo que queda del cepo cambiario, digamos, por menores restricciones al tipo de cambio que llevarían a que el dólar suba. ¿Cuándo ello llega al consumidor? Porque generalmente cuando hay una devaluación, el primero que se perjudica, digo devaluación no porque venga el gobierno y digo que un día que para el otro el dólar vale 40% más, sino porque hay un proceso de devaluación, generalmente el primero que pierde es el salario, que es en pesos. Sí. Bueno, como cualquier proceso, hay que ver de qué manera se lleva muy abruptamente, se pone en vigencia, como por ejemplo, en mi opinión, este proceso actual. Argentina tiene una gran desgracia, y es que por la reforma del 94, con el periodo presidencial de 4 años y la incultura política que tiene, o sea, evidentemente no hay acuerdos, políticas de Estado que todos los partidos respeten, sino que acá pasás de el Estado presente hasta en el desayuno, como teníamos en el gobierno anterior, a de golpe un esquema absolutamente abierto. Entonces, bueno, con la graduación que corresponda, y vos tenés que ir de alguna manera atacando la inflación, pero no a costa de matar la economía o dejar solo que vivan los exportadores, porque yo también en una economía, en un cementerio no hay inflación, pero tampoco pasa nada, no se vende nada. Entonces estamos en esto, digamos, en palabras, digamos, el cementerio donde no hay, cada vez hay menos inflación y bueno, está exagerado. No, está bien, pero parece, digamos, estamos en esa dinámica. A mí, para salir de lo que dice Mafalda del deporte de alto riesgo, de opinar, no, o sea, a mí me parece buenísima la política que ha hecho del gobierno, que ha logrado estas inversiones en estos sectores, pero parcial. Me parece que necesitaría algún complemento, pero no dirigido, no diciendo, bueno, ahora voy a promover tal industria, no, simplemente sacando la alteración que significa un tipo de cambio excesivamente bajo por las propias regulaciones del gobierno. Yo no estoy diciendo que el gobierno fije un dólar, yo lo que estoy diciendo es saque las regulaciones y busque de qué manera bajan los costos locales, los impuestos, los sueldos, o sea, todo lo que hoy hace que no sea competitivo y que no haya inversiones en el sector que no es para exportar recursos naturales. Pero yo decía lo de la Constitución del 94, vos tenés elecciones cada 4 años, cada 2 años las parlamentarias. Y acá los gobiernos, todos los gobiernos, están condenados a vivir de campaña. Entonces, bueno, cada gobierno identifica un leitmotiv que es lo que le es rentable en términos electorales. Entonces, bueno, si yo no logro bajar la inflación, soy Gardel, gano con la fusta bajo el brazo. Bueno, hay que bajar la inflación como sea, y no importa todo lo demás que ocurra. Como habrá otro que diga, no, acá tiene que consumir y le da a la maquinita, por ejemplo, modelo del gobierno anterior, le da la maquinita sin asco, tiene 30% de inflación por mes, porque quiere mantener el consumo al palo. Bueno, o sea, yo creo que el problema es ese. Habría que encontrar la manera, dejando competencia en algunas cosas, pero hay ciertas cosas que tendría que ser política de Estado. Decir, bueno, mira, muchachos, no somos competitivos en el mundo. Miramos alrededor, no miramos Suiza o Estados Unidos, miramos Uruguay, miramos Chile, miramos Paraguay, y no tienen la inflación nuestra, ni el despelote que tenemos económicamente nosotros. Bueno, vamos a tratar de ser igual que los vecinos, igual que los vecinos. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerse de acuerdo todos los sectores políticos, o por lo menos los mayoritarios, y decir, esto
no es negociable. Y después uno competirá porque pañuelo verde, pañuelo celeste, no lo sé, o sea, Sí, otro sí. te va a decir Estado presente, y el otro Claro. te dirá mercado presente, pero estas cosas no se... Entonces, el que llega al gobierno sabe que tiene tiempo, porque yo entiendo del lado también del gobierno, que sabe que si no hace todo lo que tiene que hacer en 4 años, por ahí al cuarto año pierde. Pero bueno, la verdad, yo no hago pronóstico político, pero yo no sé realmente hoy a cuánta gente le va bien y a cuánta gente le va mal. Yo creo que hay focos de éxito, Neuquén, San Juan, Catamarca, en donde por esto de los recursos naturales hay un boom. En Neuquén, el otro día estuve presente con el gobernador de Neuquén, hay 130 edificios en construcción al mismo tiempo en la ciudad de Neuquén. Está bien, pero acá en Buenos Aires tenés todas las obras paradas. ¿Y vos vendés más en Neuquén? Se vende más, sí, pero de vuelta, son sectores que en términos ocupacionales no te van a absorber todo el personal que vos necesitas, y que yo no digo que esté poniendo sellos en la municipalidad de empleado público inventado. Vos necesitas una transición. Si vos mismo sabés que la economía estuvo mal durante no sé cuántos años, y bueno, y cambiás las reglas de juego en 24 horas, a los tipos que tienen una fábrica, que invirtieron, que te mostraron vocación por producir algo, porque también lo otro es, ya dejemos de lado el aspecto económico puramente dicho y vamos al aspecto moral. El tipo que tiene una fábrica, una pyme en el Gran Buenos Aires, y vos de golpe hoy, porque vas demasiado rápido con tu plan, porque estás corriendo contra reloj, lo fundís. Por ahí ese tipo es un tipo eficiente, que quiere trabajar, pero los impuestos se los pusiste vos, la tasa de seguridad y higiene se la puso la municipalidad, los sueldos son los del convenio, que si no te paraban la fábrica o te la tomaban. O sea, el tipo es un reflejo de la historia que vos mismo condenaste y por la que ganaste las elecciones. Porque la gente también está contra esa historia. Bueno, de alguna manera no podés solamente hacer lo que compita en las mismas condiciones en que lo dejó esa mala economía. Ahora, tampoco podés hacerlo muy gradual porque no haces nada. Un poco lo que pasó con el gobierno de Macri, que iba tan despacio que al final terminó mal. Pero tenés que encontrar la forma, y yo creo que la forma menos invasiva, menos intervencionista, que sería congruente con tu forma de pensar, sería, bueno, libero el tipo de cambio y que sea el que tenga que ser. Y en todo caso después tendrás una política de subsidios para la gente que lo necesita. O sea, ¿vos crees que vaya más rápido que lo que fue el gobierno de Macri, pero no tan rápido como está yendo ahora? Claro. Yo creo que La dirección es la correcta, decís, Yo pero... creo que la dirección es la correcta, porque también lo otro es eso, es que vos acá, y eso también es un negocio del propio gobierno, o sea, simplificar la discusión, que haya solamente dos lados, blanco y negro, te sirve. O sea, que si yo no opino como el gobierno, soy cuca, como se dice, y también está bueno, porque o sos K o sos mío. Y yo creo que hay una tercera variante que está con el gobierno en términos del modelo y del tipo de país. O sea, a mí me gustaría vivir en un país como Uruguay, como Chile, como Paraguay, que no tienen inflación, que tienen más o menos el mercado cambios libres. Tampoco tienen industria, ¿no? Bueno, habrá que ver... Digo, esto Chile, que vos estás planteando de las pymes industriales o los sectores mercado internistas que viven justamente de hacer productos para el mercado interno, hay mucho importado allá, digamos. Hay mucho importado, pero probablemente tengas que ver, pero yo digo, lo que para mí no va es de un día para el otro, en 24 horas, cambiar las reglas de juego, porque no hay forma de adaptarse bien, es muy difícil. Y hoy, ¿cómo se te ocurre que no sé si decir medidas o políticas, digamos, el gobierno podría tomar para que no sea, para impedir que se caigan quienes no se deberían caer, digamos, ¿no? Bueno,
esta que hablábamos al principio, es decir, permitir que créditos en dólares, el uso del dólar igual que el peso, que el dólar tenga curso legal, como se dice, Sí. en términos de pago de facturas, impuestos, etcétera, que agregues esos dólares a los pesos que ya tenés, le des más moneda a la economía para que haya más poder de compra, para mí sería algo positivo. Y después también desregular, por ejemplo, en términos de préstamos para los créditos, el sector bancario, porque también, digamos, el sector bancario, somos una economía que tiende al liberalismo, pero yo le digo por reglamento al sector bancario a quién le puede prestar y a quién no. Si el dólar va a ser el del mercado y va a ser el que corresponda, que presten dólares el que quiera y que le vaya bien o mal al banco, será un problema del banco, como es un problema del que fabrica harina si le va bien o mal. O sea, al tipo que tiene un banco, el gobierno lo cuida, y al tipo que tiene una fábrica no lo cuida, porque no te dice a quién le podés vender y a quién no le podés vender. Lo que pasa es que nuestra experiencia del 2001, el 2002 fue, y que para salvar a bancos se puso el Estado, digamos, sacó el BOD en 2012, los redescuentos a bancos líderes, ¿te acordás? Para salvarlos. Sí, pero porque gran parte del despelote lo había generado el propio Estado. Y bueno, pero si Se ahora, hizo pero si ahora caro. vos desregulás todo y... Yo- no, te pregunto, Sí, ¿no? yo digo, en ese momento, el que generó el desequilibrio, el que había dicho, por ejemplo, en el caso que vos decís, Claudio, que la convertibilidad por ley, el 1 a 1, y que lo sacó, fue el Estado. Claro. Entonces, bueno, el Estado se hizo cargo. Hay otros casos de la historia financiera donde el Estado se hizo cargo en pufos que no había generado el Estado, Claro, claro. porque siempre fue un sector bastante protegido, Sí, el sistema financiero. el sistema Sí, financiero. claro. Pero, digamos, yo creo que vos tenés que ir generando más condiciones de demanda y más condiciones de libertad, y más o menos lo mismo para todos los sectores, porque si no es como que te la agarraste con estos dos, con la Con la construcción y la industria, y que Dios lo ayude, y se fundirá y vendrá otro. Bueno, Claro, no, pero lo llamativo además es que estos dos sectores, vos decís, se la agarraron, que son los que más laburo dan, y es por eso que estamos hablando del gran riesgo también, porque si tenés un salto del desempleo, por ahora no se vio un gran salto del desempleo, lo que sí se nota son el poder adquisitivo muy menguado, y por eso la gente no levanta el consumo. el dólar además, en el nuevo esquema donde no se emite, la verdad que no se ve por qué debiera aumentar abruptamente. Podrá aumentar por un tema de oferta y demanda, porque cae la soja de precio, Sí. entran menos dólares, por las condiciones habituales de cualquier balance de pagos. Sí. Pero, ¿por qué no vas a dejar que le presten dólares a un tipo que quiere construir un departamento para venderlo en Argentina? El riesgo lo toma la empresa, no lo tiene por qué tomar el Estado. Entonces, ¿por qué ahí estás diciendo, no, esto sí se puede prestar, esto no se puede prestar? Para mí debieras dejar, y no debiera pasar nada en términos de devaluación en el futuro, porque yo no veo que vaya a haber motivos para que haya una devaluación, como cuando emitías 60.000 millones de dólares por año en pesos. Entonces, bueno, si Sí, vos sí. emitías prácticamente lo que es el M2, el agregado monetario, cajas de ahorro, cuenta corriente y dinero en efectivo, que hoy es más o menos 60.000 millones de dólares, lo emitías todos los años, y bueno, ya ahí tenés el doble de moneda sin hacer nada. Era lógico que tuvieras aumento de dólares, pero si eso no lo tenés, Sí. ¿Cuántos empleados tenés en Morixe? Morixe va alrededor de 300, más o menos. ¿Y la plantilla se pudo mantener en todo este tiempo que estamos hablando de consumo a la baja? ¿O sí? No, sí, pero la verdad que te soy franco, o sea, vos hoy en Argentina, en todas estas actividades que te comento, independientemente de que porque no estás endeudado, porque ahorraste en su momento, porque sos eficiente, vos trabajás para nada. O sea, vos cambiás la plata.
O sea, Cuando vos cuando hablas todo, vos el empresario, empresario. vos decís, bueno, muy bien, agarro, tengo este capital, Sí. compro el trigo, fabrico la harina, pago los sueldos, arreglo el molino, y lo mismo con todos los demás productos. A fin de mes miro y estoy igual, o perdí un poquito. O sea, de vuelta, yo no estoy viendo inversiones, salvo las ligadas a estos sectores que decíamos, en donde vos veas que hay inversión y que hay absorción de mano de obra. Va a haber en esos sectores, pero en los demás no. Y no sé cómo, la verdad, te soy franco, no sé cómo va a terminar esto, porque a diferencia de antes, que vos sabías que en algún momento explotaba el dólar y Claro. caía el gobierno, o caía el Ministerio de Economía y algo pasaba, como eso no creo que pase, mientras se mantenga que no hay inflación, si no hay pesos para comprar dólares. Vos para que te lleven el dólar muy alto, tenés que generar los pesos. En realidad es el propio gobierno el que genera su muerte, cuando emite muchos pesos y hace que el dólar se vaya al diablo. Entonces, ahora en realidad lo tendrías, y por el lado probablemente social, pero tampoco es que la Argentina es un país de rebelarse contra las autoridades. O sea, vos el riesgo, más que por el lado cambiario dólar, lo que vos ves hoy es un riesgo más por el lado social. Sí, sin ¿Pero qué duda. te imaginas cuando decís eso, que digamos que en tu cabeza que... No, por eso te lo acabo de decir, no es un país donde la gente se rebele contra las autoridades, pero no veo cómo va a acomodarse, salvo que el gobierno empiece a tomar ciertas medidas, dándose cuenta que tiene que conseguir un poco más de consenso en la economía, y no digo subsidiar ni salvar a nadie, pero poner condiciones más equitativas.